Muy buenas a todos, mi nombre es Agustín Ríos, alumno de la maestría en Finanzas por la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, Argentina. Este es un video como parte de la entrega del trabajo final en la materia de futuros, opciones y swaps, a cargo del profesor y doctor Germán Fermo, en donde nosotros hacemos un diagnóstico macroeconómico a partir de antes de la fecha de corte que nosotros tomamos, que es 17 de julio de 2026, y tomamos un portfolio y creamos un portfolio a 6 meses vista de inversión a partir de esa fecha, tomando posiciones de cobertura. En cuanto al diagnóstico que nosotros vemos, es principalmente en Estados Unidos, donde vemos cómo la crisis del Estrecho de Hormuz vuelve a tener relevancia, ya que antes de hace un mes vimos el memorándum de entendimiento bajando los precios del petróleo, generando tranquilidad en los mercados. Vemos cómo esta vuelta y fracaso del memorándum de entendimientos hace la suba de precios vuelve a subir por encima de los $80 el barril y se llega a 88 para la fecha de corte de este video y el trabajo. Había llegado a 115 en el clímax de esta crisis, bajó por debajo de los $80 durante este periodo que se mantuvo el memorándum. Pero bueno, vemos una suba de vuelta y este dato es fundamental para la toma de decisiones en cuanto a nuestro portfolio. Otra cosa muy importante es los datos de inflación en Estados Unidos de 3,5%, indican una baja, al igual que la CPI Core, que también da un precio de 2,6%, y los datos de generación de empleo dan unos datos de 77.000 puestos generados, comparación de los 150.000 esperados, lo cual indica una brecha grande entre las expectativas y lo real que está creciendo el mercado en Estados Unidos. Estos dos pilares son fundamentales para la toma de decisiones del nuevo presidente de la Fed, que es Kevin Warsh, que tiene una postura más hawkish. Esto indica una suba o una posible suba también de las tasas que nosotros tenemos, que actualmente la tasa de la Fed es de 3,75. Este valor es el que nosotros tomamos para cubrir como tasa libre de riesgo para el desarrollo de nuestro trabajo, que está desarrollado tanto en el trabajo como en el Excel adjuntos a este video. Y lo que se ve es una situación donde hay una posible suba, ya que a pesar de, además del presidente, vemos también una situación donde varios funcionarios 9 de 19 ya tienen posturas más hawkish en comparación a meses anteriores. Además, en Europa vemos la misma situación con una crisis inflacionaria y por el combustible, más afectada incluso que Estados Unidos por su dependencia de la importación de crudo que Estados Unidos, y el crecimiento anualizado de menos del 1%, exactamente 0,9%. Además, el Banco Central Europeo subiendo tasas. Esto nos ayuda a hacer un diagnóstico general. Luego, en un diagnóstico más profundo, vemos cómo las tasas a corto plazo de los bonos de los Estados Unidos se mantienen a la suba, sí, pero no tan a la suba como sí las de largo plazo. Las de largo plazo tienen alrededor de una suba de 20%, de 20 BPS, perdón, y vemos otro tipo de subas por debajo de los 12 BPS en las de corto plazo. Esto también es importante para que nosotros tomemos la decisión de que, bueno, si el mercado lo que está apreciando es básicamente una suba de estas tasas dentro de este periodo, a pesar de que obviamente en Estados Unidos hay unas elecciones ahora de medio término que se están desarrollando a fines de este año, pero como sabemos en la teoría la Fed es un organismo autárquico e independiente de las decisiones que toma el Poder Ejecutivo en Estados Unidos, el presidente Donald Trump. Pero bueno, son datos importantes a tener en cuenta de cómo lo está apreciando el mercado. Luego, en cuanto a las monedas, podemos tomar decisiones a partir de nosotros nos concentramos en tres. Vemos un dólar que bajó su devaluación, se fortaleció por distintas razones, pero principalmente las que estuvimos mencionando. Y vemos un yen, que es la moneda de Japón,
donde se sigue utilizando para el carry trade, lo cual lo genera debilidad, al igual que la rupia, pero no tanto por el carry trade, que es la de India, me olvidé mencionar, pero sí por una situación de la dependencia de la importación de crudo, que es alrededor del 85% del consumo interno. Esas son las visiones que nosotros tomamos. Además, como decía, además del petróleo, vemos los commodities en precios diversos, porque es así la situación de la volatilidad que nosotros vemos con un VIX para entre 18%, que había bajado, ahora vuelto a subir. Vemos el petróleo en los precios que ya mencioné, de 88 el barril, el oro que se mantiene relativamente a la par en la bajada con el petróleo. Generalmente el oro lo considerábamos un valor de respaldo ante una situación de crisis. Vemos como que ahora no está teniendo esa situación, por lo que vemos como baja y está alrededor de menos de $4.000 la onza. Y otro dato que nos pareció importante mencionar es que no todas las commodities están en estas situaciones, sino que, por ejemplo, mencionamos el uranio, que se utiliza para todo el desarrollo de inteligencia artificial, tiene su propia situación y sus precios no están interrelacionados a todo lo que veníamos mencionando anteriormente, al igual que el cobre. A partir de todo esto que estuvimos viendo, nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer un portfolio de cobertura en el cual nosotros desarrollamos un collar con una postura de puts del menos 5% o out of the money, y un call out of the money arriba del 12%. Esto nos permite a nosotros cubrir tanto las pérdidas como consecuencia de esa disminución del riesgo. También limitamos en cierta manera la suba de las ganancias. Limitamos esas ganancias, disculpa. Que a partir de esto nosotros tomamos la decisión, y todo este diagnóstico que hemos hecho, de concentrarnos en solamente 10 ETFs. Estos 10 ETFs son el principal, que es el SPI, que es el ETF relacionado al SP500, obviamente ponderado por las empresas mucho más grandes, que abarca las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, y es el que mayor weight tiene dentro de nuestro portfolio, con más del 18%, pero es el benchmark que nosotros tomamos para tomar todas las betas, que están mencionadas obviamente en el desarrollo del trabajo. Estas betas fueron obviamente tomadas a partir de lo que aprendimos en clase, como está bien desarrollado adentro del Excel, y está indicado ahí, donde se ven las betas a través de la teoría de Black-Scholes. Los 10 ETFs que tenemos nosotros son, obviamente, como mencioné anteriormente, el SPI como base de este trabajo, el TLT, que es las tasas del tesoro, los tesoros a largo plazo de los Estados Unidos, el SHI, que son los de corto plazo también del mercado de Estados Unidos. Luego el UUP, que es un ETF que se basa principalmente en la relación dólar y las otras monedas importantes a nivel global. PXI, donde vemos un ETF relacionado directamente al yen, que fundamentalmente, como se mencionó, está vinculado al carry trade actualmente. EWZ, que viene a ser la única parte del mercado emergente que nosotros tomamos. No mencioné anteriormente, pero lo que nosotros vemos de esta situación de crisis o de posible crisis a partir de esto que estamos analizando del resto de los países más importantes del G7, también, como se mencionó, los países emergentes tienden a ser mayor perjudicados que los de primer mundo. Como se mencionó a la rupia en Estados Unidos, en India, los países emergentes se ven
más castigados como se desarrolla en el trabajo escrito, pero nosotros el EWZ lo tomamos como el único parte de ETF, como parte de nosotros, de relacionado a emergentes. Es un ETF relacionado a la renta variable en el país brasileño, que hay que tener en cuenta, es relevante destacar que además de toda esta situación global, tiene una situación particular por dos frentes. Uno es la suba de tasas que le impuesto el gobierno de Estados Unidos al gobierno de Lula da Silva, del 25%, y también una pronta elección, lo cual hace generar una volatilidad mayor en este ETF, elección presidencial para antes de este fin de año, que se va a desarrollar durante el proceso de esta inversión. Luego tenemos el oro, que también es el GLD, que va relacionado al oro, el USO, que va relacionado al precio del petróleo, y luego tenemos como defensivo me faltan dos, el CPR y CPER, que viene a ser como un ETF del cobre, como se mencionó antes, y el XLP, que viene a ser un ETF defensivo que se basa en las empresas de consumo masivo en los Estados Unidos. Este es el armado que nosotros tenemos. Hay 5 que tienen betas mucho más grandes de distancia entre los precios de los ETFs en sí, con sus puts y sus collars. ¿Por qué? Porque tienen una beta mucho mayor. Amplitud, lo que genera es que haya una mayor banda en los precios, por lo que hay 5 que hacen que sostienen a los 5 más volátiles. Estos menos volátiles vendrían siendo el TLT, el SHI, el UUP, el FXI, también el del Yen, junto con el GLD. Luego vendrían todos los demás, el XLP, que vendría a ser el de consumo masivo. Luego están los que estamos mencionando, el CPR, el IWZ, el SPI también, el GLD y bueno, también el precio LWZ, que este armado que nosotros vemos está más desarrollado obviamente en el trabajo práctico y en el Excel fundamentalmente. En la parte de nosotros tomamos, como se mencionó antes, una postura base, donde también está un Ceteris Paribus, donde está considerado todo el tema de los betas, pero sí está la postura base, donde se desarrolla y después hay un lower bound y bueno, un upper bound, donde se hace la comparativa de cuánto sería la pérdida estimada en un escenario bajo y la ganancia estimada en un escenario optimista. Y por los precios que uno maneja a partir de estas betas, ve como el collar se autofinancia en un precio de $3.168, por una diferencia de precios. Fundamental para tomar en cuenta esto que nosotros tomamos en los ETFs que decidimos y el diagnóstico que hicimos fue el dato que vimos nosotros de los betas anómalos o considerados por mí anómalos, principalmente vendrían haciendo el oro, el yen y el petróleo. Por eso son el foco de este trabajo y están mayormente mencionados en el desarrollo del mismo, como en este video. Vemos que tanto el yen, que debería depreciarse, tiene un beta positivo, al igual que el oro, porque en lugar de cubrir el riesgo, terminan siendo seguidores de este riesgo, a diferencia del petróleo, que termina siendo un producto con beta negativo, un ETF con beta negativo, ya que genera una menor situación o una cobertura en situaciones de riesgo como la que estamos viendo actualmente para la fecha de cierre. Aquí lo que garantizamos es una baja del portfolio que nosotros tenemos de $1.006, con una situación de lower bound
del 4% y un up 7,34% en un escenario positivo. Todo esto teniendo en cuenta que este análisis que nosotros hicimos de estos 3 betas principales, de estos 3 ETFs, que nosotros vimos que con la retrospectiva de la información deberían ser opuestos, con los datos actuales y de este desarrollo, vemos cómo se diferencian y tienden a ser positivos para el desarrollo de este portafolio en el plazo de 6 meses. Obviamente que hay que tener en cuenta 2 factores importantes. Primero, el que mencionamos recién, y segundo, también la situación del estrecho de Hormuz. Si se mantiene esta crisis, si se mantiene esta situación, la principal cobertura que tenemos pasa a ser los valores del USO, que en teoría debería ser a la inversa, como la de GLD y también las monedas, así evitando la pérdida de más parte de nuestro portfolio.